Hola, Setis. Tomás, dime que te dejo con la palabra en la boca. Ya había apretado el botón cuando he visto que preguntabas algo. ¿Que se iba a dejar? Tomás. Perdón, es que estaba quitando una cosa. Que si entre clases, no, le iba a decir que si iba a dejar el vídeo, o sea, que si iba a dejar la pantalla o que si lo iba a quitar. Ah, bueno, ya lo has visto. Ya nada, lo he comprobado. Sí, ya lo siento. Bueno, vamos a seguir, porque si no es que Heidegger es muy interesante, pero es que si no solamente, bueno, también merece la pena, ¿no? Bueno, una vez que hemos llegado a este punto, yo creo, ya tenemos claves para ver cómo él va a responder a la cuestión del humanismo, ¿no? ¿Cuál va a ser la cuestión del humanismo? Que si yo la entiendo bien, dirá Heidegger, tengo que salirme de todos los humanismos que ha habido a lo largo de la historia, porque han estado perdiendo esta perspectiva, y decir que solamente habrá un auténtico humanismo en la medida en que el hombre se sitúe en el elemento del ser, en la capacidad del ser, etcétera, ¿no? Eso no significa que los otros humanismos sean mentira, pero son insuficientes. Lo que tengan de verdad será defendible, habrá que buscarle un fundamento, pero son insuficientes. No habrá un auténtico humanismo, salvo el del Dasein, ¿no? Un poco que está ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí en la página 3, que es donde nos quedábamos, en el segundo cuadro rojo, ¿no? ¿Acaso en esta interpelación al hombre, acaso en el intento de disponer al hombre para este reclamo, la llamada del ser, no se encierra una preocupación por el hombre, es decir, un humanismo? ¿Y hacia dónde se dirige ese cuidado si no es en la dirección que trata de reconducir nuevamente al hombre a su esencia? ¿Tenéis la pantalla delante o no? Ah, no, si no la he puesto. Decidlo. Vale. A ver si he puesto esto a grabarse. Eso sí. Vamos. Ahora ya la tenéis, ¿no? Está cargándose. Vale. Tenéis en la página 3, ahora lo hago más grande. Un segundito. Ver. Almudena se ha quedado por el camino, no ha vuelto. A ver, que corro demasiado. A ver. Es que cuando está en grande se ve mejor, pero se maneja peor. Estaba viendo en este cuadro rojo, ¿no? ¿Qué otra cosa significa esto? Sino que el hombre se torna humano, del homo al humanus. Pero en este caso la humanitas sigue siendo la meta de un pensar de este tipo, porque eso es el humanismo. Meditar y cuidarse de que el hombre sea humano en lugar de no humano, inhumano. Esto es ajeno a su esencia. ¿Pero en qué consiste la humanidad del hombre? Reside en su esencia. ¿Cuál va a ser la esencia del hombre para Heidegger? El Dasein, la existencia, pero en un sentido distinto del de Sartre y los otros humanismos, ¿no? Entonces, desde ahí, va a hacer un diálogo, una parte destructiva de tal. Marx y el cristianismo, en el párrafo siguiente, ¿no? La esencia del hombre para ver qué es un humanismo según Marx o un humanismo según el cristianismo. Pues el hombre social por naturaleza de Marx, el hombre con Dios del cristianismo. Aquí asocia, fijaos, el cristianismo a una visión teórico-platónica, ¿no? Y luego ya empieza un discurso más clásico, ¿no? Que a él le encanta y además se le da muy bien. Se le da tremendamente bien. El primer humanismo sería, ya llega Almudena, el primer humanismo sería el humanismo romano, ¿no? Frente al bárbaro, el hombre realmente humano, adoptando la paideia, ¿no?
que sería, ¿qué es lo humanismo? Lo que promueve en el hombre salir del salvaje mediante la erudición y las artes, ¿no? Ese primer humanismo se repetiría en el Renacimiento. Y otra vez aquí un palo a la barbarie escolástica gótica del medioevo. No, Notre Dame es una barbarie. Burgos y León, catedrales, son una barbarie, ¿no? De la escolástica gótica, ¿no? Es tremendo, ¿no? Pero bueno, se permite, a veces este señor se permite unas cosas que sorprenden, ¿no? Pero en el fondo porque ahí habría algo no humano realmente, ¿no? Y luego, frente al Renacimiento del XIV y el XV, el del siglo XVIII, por Winckelmann, Goethe y Schiller, ¿no? Y deja aparte a Hölderlin, porque Hölderlin, según él, tiene un poema que se llama Patria, que es la clave de donde la poética llega a tocar el ser, ¿no? Igual que él con su filosofía, Hölderlin para él es su alma gemela, Heidegger en filósofo, Hölderlin en poeta, ¿no? Bien, si se entiende como humanismo el esfuerzo porque el hombre se torne libre para su humanidad, es decir, se libere de la naturaleza bárbara, salvaje que le constituye, encontrando en su libertad su dignidad, en este caso el humanismo cambia en función de los conceptos de naturaleza y libertad. Así hay humanismos distintos de los vistos antes, el del Renacimiento y el del siglo XVIII, que no necesitan volver a lo clásico, que es el caso del humanismo de Marx, el humanismo de Sartre, incluso, primera vez que sale el cristianismo como medianamente positivo, incluso también el cristianismo podría ser un humanismo en cuanto que concibe al hombre destinado a la eternidad, ¿no? Entonces, ¿qué es un humanismo? Depende del concepto de naturaleza y libertad que tengas, que son la forma en que se concreta en un pensamiento metafísico la esencia del hombre. Pues todo humanismo depende de una visión previa, que interpreta la naturaleza, la historia, el mundo y el fundamento de ese mundo. Es decir, fijaos, ¿cómo define eso? Naturaleza, historia, mundo y fundamento. Es lo ente en su totalidad. No está el ser, es el ámbito de el ente, lo que está siendo, sin el ser. Por eso todo humanismo que se ha dado, todos los que ha culpado ahí, se basan en una metafísica. Y ya antes metió un palo a la metafísica. Ahora, ¿es posible salir de aquí y elevarse a un auténtico, lo que sería una auténtica preocupación por el hombre como la que él tiene? La necesidad y la forma propia de la pregunta por la verdad del ser, olvidada por la metafísica, precisamente por causa de la misma metafísica, porque la metafísica ha sido definida por un lenguaje objetivante, solo pueden salir a la luz cuando en pleno medio del dominio de la metafísica se plantea la pregunta: ¿Was ist Metaphysik? ¿Qué es metafísica? Que es una de sus conferencias. ¿Qué es metafísica, no? Cuando hace crisis la metafísica, cuando se hace reflexión sobre el mismo preguntarse de la metafísica, ¿no? Cuando se pasa de la pregunta de ¿por qué el ser y no la nada?, que sería una pregunta todavía metafísica, a una pregunta metametafísica, reflexiva en segunda potencia, ¿no? No interreflexiva, ¿no? ¿Y qué es la metafísica, no? Solamente así podríamos avanzar, ¿no? Mientras tanto, los humanismos lo que van a ocurrir es que van a mover al ser humano dentro del horizonte animal, como un animal especial, como algo esencialmente distinto del animal, pero al final como algo que hace relación al animal, ¿no? El zoon, logón, ejón, el animal racional, ¿no? Porque es el ámbito del ente, y ahí el hombre es un ente entre entes, un ente especial, ¿no? El que tiene razón, el que es social, el que es político, el que está destinado a lo divino, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el problema de la metafísica? Que representa a lo ente en su ser y por ende también piensa el ser de lo ente, pero no piensa el ser como tal. Aquí hay un matiz, ¿no? El ámbito de la verdad del ser, de la esencia del hombre, es cuando se logra pensar el ser como tal, cuando se piensa la diferencia entre el ser y el ente.
Por eso la metafísica, por definición, no pregunta por la verdad del ser mismo. Y esto vale para Kant, y vale para Tomás de Aquino y para cualquiera previo, ¿no? El ser todavía está aguardando el momento en que él mismo llega a ser digno de ser pensado por el hombre. Esta es una frase súper ambigua. Vuelve a salir eso, ¿no? El ser aguarda a que él sea digno de ser pensado por el hombre. Pero ¿quién depende de quién? ¿El hombre del ser o el ser del hombre? ¿No? Aquí el ser aparece como sometido al hombre. Bien. Bueno, entonces va a ir abundando un poquito en esa idea del animal, del zoon, pensado en torno a la vida, ¿no? La esencia del hombre reside de una manera inicial que decide todo por anticipado en la animalitas, ¿no? Es el ámbito en el cual se piensa la humanitas. La humanitas es un tipo de humanitas. Y es donde él concluye que, en el fondo, todos esos humanismos, porque no llegan a pensar el ser del hombre en el ámbito del ser, en el elemento del ser, en el amor, reciben una consideración menguada, son insuficientes, ¿no? ¿Cuál es la clave? Darnos cuenta de que la metafísica se cierra, es lo que tenemos en este cuadro, de que el hombre solo se presenta en su esencia en la medida que es interpelado por el ser. Creo que es el ser el que le llama. Ahora el ser tiene la iniciativa. Solo por esa llamada ha encontrado el hombre dónde habita su esencia. ¿Dónde habita la esencia del hombre? En el ser. ¿Y el ser dónde habita? En el lenguaje. Solo por ese habitar tiene el lenguaje, a modo de morada que preserva el carácter extático de su esencia. El hombre es capaz de ser interpelado por el ser, ¿no? Y aquí viene ese término de existencia que daba la semana pasada un poquito de guerra a Satís, ¿no? A diferencia del término existencia. Existencia es extático, estar fuera de sí, estar por encima de sí, salir de sí al ámbito del ser, a la morada del ser. Y eso se da gracias al lenguaje, ¿no? La existencia, así entendida, existencia, con guión, no es solo el fundamento de la posibilidad de la ratio, sino aquello en donde la esencia del hombre preserva el origen de su determinación. En la medida en que yo existo y estoy en el ser, más allá de la existencia y de la esencia, el hombre está en su auténtico nivel, ¿no? Y esto le permite, junto a esa crítica a la metafísica, hacer unas críticas buenas, y yo creo que muy recuperables, al naturalismo cientificista y a una visión reductiva del cuerpo, ¿no? El cuerpo del hombre, desde ahí, es esencialmente distinto del organismo animal. No es que sea un cuerpo parecido pero superior, no, es esencialmente distinto, ¿no? Y esta frase que encierra la crítica al naturalismo, bien podría ser que la naturaleza ocultase su esencia precisamente en la cara que presenta al dominio técnico del hombre. Es decir, el tecnicismo, el cientificismo, que se cree muy naturalista, en el fondo pueden encontrarse con la paradoja que la naturaleza que ellos creen seguir y defender les está ocultando su verdadero rostro, que hace referencia al ser, ¿no? Bueno, desde ahí él va a seguir defendiendo esa existencia como el ámbito en que el hombre alcanza o toca o es llamado por el ser, ¿no? Y en qué sentido él tiene esa frase que es muy parecida a la de Sartre, pero al mismo tiempo muy distinta, ¿no? La esencia del hombre es su existencia. La de Sartre era, el hombre no tiene esencia, porque la esencia del hombre es su existencia, ¿no? ¿Os acordáis? No tengo una esencia, no tengo una naturaleza, sino que yo voy haciéndome a mí mismo según voy existiendo. Sartre. Heidegger, en un sentido mucho más radical. Lo de Sartre para Heidegger es superficial. Heidegger mucho más radical. La esencia del hombre, la esencia de la verdad, la esencia del hombre es el ámbito del ser, el ámbito del querer, el ámbito de la capacidad del ser, solamente ahí. O sea, la esencia del hombre es el existir, el estar por encima de lo ente, el elevarse por encima de lo ente, en ese éxtasis, ¿no? Elevarse por encima de su esencia y de su existencia, ¿no? Es lo que él denomina el Dasein, ¿no?
Y por ahí intenta superar esa terminología de existencia y esencia que dominan en el siglo XVIII. Wolff, racionalismo, metafísica racionalista, pero que él interpreta como válida para toda la filosofía. En el fondo, están todos olvidándose de existere, del ser, ¿no? La actualitas de la filosofía medieval, fijaos que capta que la filosofía medieval concibe la existencia como acto, pero es el acto de poner en el mundo real la posibilidad. O sea, sigue siendo un pensamiento existencialista, no es el ser que vivifica la esencia, no. La existencia como acto que él percibe es simplemente lo que añades a una esencia posible para que realmente exista, ¿no? La pones en acto, de potencia a acto. No es el acto intensivo que llamaba Gilson o Fabro, ¿no? Que desde dentro lo perfecciona todo, ¿no? Kant, Hegel, ¿no? Incluso Nietzsche, todos ellos son interpretaciones de la existencia como realidad efectiva, que es la idea que salía al principio. Pensamiento de eficacias, de fabricaciones, ¿no? Y olvidan, ¿no?, que esto nos separa de nuestra esencia como existente. Bien. Entonces, el auténtico humanismo, lo que tengan esos humanismos, queda muy, muy corto, ¿no? Y aquí está un poco, pues, dicho con su terminología en este párrafo, ¿no? La frase que dice el hombre existe no responde a la pregunta de si el hombre es o no real, sino a la pregunta por la esencia del hombre. Esta pregunta la solemos plantear siempre de manera inadecuada, ya sea cuando preguntamos qué es el hombre, ya sea cuando preguntamos quién es el hombre, porque tanto el quién como el qué estamos en el punto de vista de persona y objeto. Tenemos que dar un salto a lo originario, al ser, ¿no? No se determina desde el es esencia ni desde el es existencia, terminología muy suareciano-wolfista, ¿no? Entonces, el hombre, en cuanto existente, soporta el ser aquí en la medida en que toma a su cuidado el aquí, en cuanto que es un claro del ser. El propio ser aquí se presenta en cuanto arrojado. Entonces, vamos a ver qué es la esencia del hombre en cuanto ser existente. Pues el que está aquí entre los entes, pero sabe que este aquí entre los entes es un lugar donde el ser se da, según su libertad. Y por lo tanto que hay momentos de claridad, que son los claros del ser, los claros del bosque. Entonces yo puedo soportar mi estar arrojado en el mundo de los entes, que es como un castigo, porque estoy fuera de mi lugar, estoy intentando salir, existere, en la medida que estoy cuidando, pastor del ser, el cuidado y el pastor del ser es lo mismo, esperando eso, ¿no? Bien, ahí él había preparado, hasta ahí ha hecho una justificación, dialogando con el humanismo, de su filosofía en Ser y Tiempo publicada. Había preparado un último capítulo, que lo dice aquí, de Ser y Tiempo, que era Tiempo y Ser, pero que no lo llegó a publicar porque no le satisfacía, ¿no? No le satisfacía porque no llegaba al lenguaje suficientemente lo que él estaba captando, ¿no? Y es lo que se llamaba su giro, ¿no? Su giro que, bueno, lo fue expresando de la esencia de la verdad y también que es metafísica y en esta carta que tenemos entre manos, ¿no? Porque es donde realmente la experiencia de ser y tiempo ha logrado una expresión lingüística válida, ¿no? Del ser y el tiempo, que era el ser en el tiempo, por decirlo así, se ve una predominancia del tiempo. El tiempo en cuanto que el tiempo es olvido del ser. Una experiencia del olvido del ser. En el momento en que yo soy capaz de decir que lo que ha pasado en la historia es olvido del ser, estoy pensando en el ser el tiempo. O sea, estoy pensando. Estoy por encima de teorías filosóficas. Estoy haciendo un acontecimiento del ser. O sea, yo pensar que los filósofos anteriores se han olvidado del ser es una forma en la cual el ser se me está dando ahora. Y eso me permite convertir o descubrir claros del ser en los pensamientos anteriores. Claros del ser en Platón, claros del ser en la técnica, claros del ser en una época de racionalismo, claros del ser en la época medieval, porque ya estoy en el pensar rememorativo del ser. No. Por decirlo así, la metafísica
vista desde el ser, se convierte en acontecimiento del ser. El ser se me estaba dando en la metafísica de una manera oculta. Ahora que yo tengo la perspectiva adecuada, puedo releer esa metafísica como un claro del ser. Pero eso mismo puede ocurrir con la energía atómica y una explosión nuclear. O eso mismo puede ocurrir con una era absolutamente tecnificada. Porque ahora yo tengo el pensamiento que me permite ver cómo el ser se da en lo ente. Y entre ellos en la metafísica, ¿no? Bien, bueno, pues eso estaría ahí. Esto de la esencia como existencia lleva también a un diálogo con el pensamiento clásico a través del término de sustancia, ¿no? Acusa al latín de olvidarse del sentido original de la usía, ¿no? Y él utiliza también en Ser y Tiempo la palabra sustancia, ¿no? La esencia del hombre es la existencia, la sustancia del hombre es la existencia, pero en el sentido del griego usía, ¿no? Porque nombra la presencia, usía, a diferencia de sustancia, que es estar por debajo, permanecer por debajo, usía es del verbo ser, del verbo einai, ¿no? Y por lo tanto hace referencia a la presencia de lo que se presenta, que es la esencia, que nombra la presencia del ser. El ser está presente, lo nombro, ¿no? Pero con una enigmática ambigüedad, ¿no? Bien. Sigamos un pelín más. En la siguiente página, esta la voy a poner entera. Una vez que ha hecho esos pasos de la esencia del hombre y de la sustancia para ir incidiendo una y otra vez que el auténtico humanismo, el profundo, el real, tiene que ser el que llegue hasta el ámbito del ser, va a mostrar cómo esto se logra en la medida en que el hombre cuida al ser, ¿no? Y es el tema también del lenguaje, ¿no? Entonces, el hombre lo que se dedicaría a hacer, una existencia humanista, una existencia humana, no solamente de salvaje o de hombre reducido a lo útil o a lo que está a la mano, es el hombre que se dedica a pastorear el ser. Eso él lo desarrolla en los escritos posteriores a Ser y Tiempo, pero dice aquí que ya lo tenía presente y que es lo mismo lo del pastor del ser, que lo que en Ser y Tiempo aparece como la sorgue, la cura, ¿no? El estar cuidado, pero cuidado no de lo a la mano, sino cuidado de que aparezca el ser, ¿no? ¿Qué es el ser? Por fin se hace la pregunta que todos estamos diciendo, pero Heidegger, ¿qué es el ser para ti? ¿No? Es este párrafo de aquí. El ser es él mismo. Esto es lo que tiene que aprender a experimentar y a decir el pensar futuro. El ser es él mismo. Tautología, no. El ser no es ni Dios ni un fundamento del mundo, no es metafísica ni teodicea. El ser está esencialmente más lejos que todo ente, trasciende todo ente, pero no usa la palabra trascender porque es metafísica. Y al mismo tiempo está más próximo al hombre que todo ente, porque es el ámbito del hombre, el elemento del hombre. Ya sea este una roca, un animal, una obra de arte, una máquina, un ángel o incluso Dios. El ser es lo más próximo. Pero esta proximidad es lo que más lejos le queda al hombre, porque escapa al lenguaje, ¿no? Todo lenguaje que ha sido de un representar metafísico, Descartes y Kant, queda criticado. La crítica a Descartes y a Kant aquí es buena, ¿no? Ahora, eso me permite ver, en la medida que me sitúo ahí, claros del ser, desde ese cuidado, ¿no? Ahora, este ser que se me da y que es el ser mismo y que yo soy su relación con ella, ¿cómo se relaciona con mí? Esta es la pregunta clave, que nos muestra otra vez una paradoja que toca con Hegel. Lo hago grande. ¿Cómo se relaciona el ser con la existencia? La existencia, que es la esencia del hombre. El propio ser es la relación, en cuanto él es el que mantiene junto a sí a la existencia. O sea, el ser me mantiene, a mí, hombre, que existo, junto a él. En su existencia existencial, durante mi vida entre las cosas, entre los entes.
me mantiene junto a él de modo extático y recoge así mi existencia junto a sí como el lugar de la verdad del ser en medio de lo ente. De manera que así el ser se hace presente en el Dasein como el lugar que entre los entes se hace presente el ser extáticamente, porque yo soy extático, el ser se hace presente entre los entes, ¿no? Pero esa relación, ¿quién es? Es él. Claro. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos? En el fondo somos él. Somos lamparitas, chispitas del ser en medio de lo ente, porque nosotros somos el Dasein. Somos como la iluminación del ente por el ser, ¿no? Es precisamente porque el hombre, en cuanto existente, llega a estar en esta relación a la que el ser se destina a sí mismo, el ser se ha destinado a que yo sea eso, me guste o no me guste, y llega a estar en la medida en que lo soporta extáticamente, o lo que es lo mismo, lo asume bajo su cuidado. Entonces, ¿mi papel cuál es? Asumir que yo tengo que cuidar el ser para que mi bombillita esté brillante y dé luz entre los entes. Bien. La caída, si la sorgue es el hombre como pastor del ser, la caída, dicen, no me interpretéis en sentido cristiano del pecado original secularizado ni en un sentido existencialista moral. No. La caída no alude a nada moral, ni a nada antropológico del hombre que pierde nivel. La caída es esto, ¿no? El olvido de la verdad del ser en favor de la erupción de eso ente, no pensado en la esencia, es el sentido de lo que en Ser y Tiempo se llamó caída. O sea, cuando irrumpe el pensamiento de lo ente, puramente ente, en la esencia del hombre y demás, y se olvida el ser. Entonces, la caída del hombre es cuando el hombre apaga la bombillita, porque cae en lo ente. Apaga la bombillita. Ya no renuncia, por decirlo así, en su existencia entre lo ente, a ser el existente, el que está en éxtasis saliendo al ser para iluminar el mundo. Bien. Bueno, la esencia del lenguaje sería permitir esto, pensar el ser de esta manera, ¿no? Y así, haciendo este lenguaje, podemos caer en lo que es uno de los párrafos centrales del pensamiento de Heidegger, que es el Ei-Ser, ¿no? El ser se dona, el ser es don, o contemplar el ser como don. Y eso se concentra en la expresión alemana gibt es sein, ¿no? Aquí lo tenemos en este cuadrado rojo, ¿no? Pensando esto desde la perspectiva de ser y tiempo, habría que decir, precisamente, nous sommes sur un plan où il y a principalement l'être. Sería la forma de decirlo en francés. Pero ¿de dónde viene y qué es le plan? L'être y le plan son lo mismo. El ser y el plano son lo mismo. El ser y el ámbito son lo mismo. El ser y la capacidad, el ser y el elemento son lo mismo. En Ser y Tiempo se dice precavidamente y con toda la intención, il y a l'être. En francés sería hay ser. En castellano también decimos hay manzanas, hay Dios, hay personas, ¿no? Pero en alemán no se dice así, ¿no? Por eso el subraya aquí. Esto es se da, que también en castellano lo usamos, se da. El francés il y a traduce de modo impreciso, muy alemán esto, ¿no? La crítica, el francés es impreciso, no es que el alemán sea distinto, no, es que es impreciso el francés, ¿no? Traduce, el alemán es gibt, se da, porque el es de es gibt, el es alemán, impersonal, ello, que se da aquí, es el propio ser. El ser se dona, el ser se da. El da, gibt, nombra, sin embargo, la esencia del ser que da. ¿Cuál es la esencia del ser que da? Dar, darse. ¿Cuál es la esencia del ser? Darse, entregarse, donarse. Y de este modo otorga su verdad. ¿Cuál es la verdad del ser? Que se dona. El ser es don. Esto es muy bonito. El darse en lo abierto con lo abierto mismo. ¿Dónde se da en lo abierto? ¿Qué es lo abierto? El Dasein está abierto al darse del ser. Y el ser necesita del Dasein para darse, porque si no, no se da. Tendríamos un mundo oscuro de puros entes sin darse, ¿no?
con lo abierto mismo, es el propio ser, ¿no? Bien. Bueno, luego esto lo va desarrollando, ¿no? Y, bueno, las otras ideas yo creo que ya las hemos ido diciendo. Entonces, por último, está en la página 11, ¿no? Para que lo veamos, ¿no? Hölderlin, ¿no? En Heimkunft, que es Patria, ¿no? La poesía Patria, ¿no? Es donde él hace una poesía que habla de la pertenencia de Alemania al destino de Occidente frente al este, ¿no? Y demás, y cómo se interpreta esto, ¿no? Y él descubre que en la poesía de Hölderlin, ¿no? Y otros escritos como Andenken, ¿no? Lo que está haciendo para elevar al pueblo alemán no es resaltar lo alemán en cuanto alemán, sino lo alemán en cuanto que forma parte de una historia universal, ¿no? ¿Y por qué forma parte de una historia universal? Porque la patria de un pueblo que mora históricamente con seriedad es la proximidad al ser, ¿no? Claro, ahí, aunque él dice que no se debe entender en un sentido patriotero, pobre o nacionalista, la interpretación de esa universalidad y de ese horizonte del ser luego en el tiempo es muy confundible con lo que decíamos antes del nazismo también, ¿no? Se podría interpretar así. Pero bueno, lo que él interpreta de Hölderlin es que él logra con su poesía llevar al pueblo alemán no solo a lo alemán, sino a lo universal, pero no lo universal como algo ente de esencia, sino como el ser auténtico del ser humano, ¿no? La vocación estaría ahí, la vocación del pueblo alemán, ¿no? Esa proximidad con el ser está abierta misteriosamente a que se pueda manifestar lo sagrado, la manifestación de los dioses y de los dioses en el futuro. Y eso es una frase ambigua que, bueno, queda ahí para ser muy discutida, ¿no? Entonces voy a quitar el texto y voy a acabar con una reflexión para que nos dé 5 minutos al menos a preguntas, ¿no? ¿Qué es, después de todo este recorrido que tiene, por una cosa que vemos que nos puede gustar para el amor, para el don, para nuestra metafísica, que recupera cosas para superar naturalismos, esencialismos, que ha servido incluso al tomismo para recuperar el ser intensivo, el ser como acto, toda esa filosofía? O sea, tiene una parte positiva todo esto que hace, pero al mismo tiempo tiene esa ambigüedad de tipo hegeliano, ¿no? Al mismo tiempo tiene una serie de salidas buenas, el pensamiento de tipo de Marión, o el pensamiento de tipo de Levinas, que se abre al ser como don, y profundizar en el don y el amor, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene salidas negativas, como es la disolución de la verdad en el lenguaje, unas formas de hermenéutica que pueden ser relativistas, que puede ser la posmodernidad de tipo Bátimo, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto sale de ahí. O sea, de este terremoto, porque es un terremoto en el pensamiento, se bate todo y puede salir un tomismo más rico, puede salir una filosofía personalista fenomenológica estupenda, o puede salir un relativismo destructor o unas ideologías de manipulación del lenguaje tremendas, o puede salirte un pensamiento hermenéutico como el de Parison, muy, muy enriquecedor también, ¿no? O sea, porque está muy ambiguo. Yo creo que menos de lo que parece, porque si somos muy críticos, enseguida nos sale Hegel, ¿no? Ahora, cuando él está hablando del ser y no quiere pasar a Dios y todo eso de la ontoteología y demás, en el fondo, ¿qué es la experiencia filosófica de Heidegger? ¿Cuál es? ¿Cuál es el núcleo de lo que Heidegger, en mi opinión, sí ha captado, ¿no? Yo creo ya desde hace algunos años que lo que a él le deslumbra y la verdad que él capta en esa experiencia del Dasein es el ámbito de la creaturalidad, dicho en otro lenguaje. Dicho en latín, lo que la frase del pensamiento clásico dice, que prima rerum creaturarum est esse. La primera de las cosas creadas, la primera de las criaturas, es el ser, que no es una cosa, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que está captando con la diferencia ontológica que el hombre percibe? Está captando el ámbito creacional, está captando el ámbito del ser, que coincide con el ámbito del pensar. Está captando eso
que es el don que ha hecho el creador, dicho ya con nuestro lenguaje, cuando ha creado, con la primera cosa que cree el creador, aparece no solamente la cosa, aparece el ámbito de lo creado, el ámbito del ser. Con el primer ser que no es Dios, aparece el ámbito del ser. Ese ámbito del ser en el cual todos nosotros estamos en el ámbito de la creaturalidad, estamos en la creación, sabemos que el ser no nos lo hemos dado nosotros, que se nos es dado, sabemos que las cosas no agotan el ser, que el ser es más que las cosas, pero al mismo tiempo ese ser no es fuera de las cosas que han sido creadas y están siendo o serán, ¿no? Ese ámbito del ser que la inteligencia descubre, que es el ser con minúsculas, es lo que Heidegger descubre como que muchos pensadores lo han olvidado. Y es verdad que lo han olvidado, en la medida en que han caído en un pensamiento esencialista. Y ahí la parte buena de su crítica del olvido del ser. Aunque esa solamente es una de las dos dimensiones. El olvido del ser tiene dos dimensiones. Una crítica, se han olvidado del ser, y otra propositiva. Es decir, ahora, desde este momento, como yo he caído en la cuenta del olvido del ser, ¿qué ha pasado? Que me he acordado del ser. He rememorado el ser. Por lo tanto, yo puedo leer el pasado como acontecimientos del ser que se había olvidado, pero que se estaba dando. Entonces yo ahora sí puedo ver el ser que se daba en Platón, ¿no? Esto, por ejemplo, yo lo hice me salió muy heideggeriano, pero en un articulito de una cuestión sobre el Parménides que hicimos los profesores de San Damas hace unos años, y entonces puedes decir que Platón tiene una experiencia del ser. Fijaos que Platón solo habla de ideas o esencias, ¿no? No habla del ser, más que como uno de los pasos de la dialéctica hacia el bien uno, ¿no? Pero para él lo importante son las esencias, las ideas, ¿no? Él queda deslumbrado por la realidad de la esencia frente a lo aparente de los sentidos. Ese deslumbramiento de la esencia, de su realidad, le hace, por decirlo así, pensar que este mundo es el ficticio, el aparente, ¿no? Bueno, esa presencia de la realidad de la esencia, que es la experiencia platónica, en el fondo es una forma de manifestarse el ser en Platón, lo real en Platón. Y es verdad que es la esencia universal real, claro, pero él ha quedado como cegado por eso. Claro, nosotros decimos, ha caído en un ideísmo, ha caído en un esencialismo Platón, ¿no? Ahora, si yo hago rememoración desde el descubrimiento del ser, es decir, Platón ha descubierto toda la fuerza del ser y de la realidad presente en la esencia, ¿no? Entonces, esta sería una lectura postplatónica de Platón, pero que permite ver cómo el ser se estaba dando a Platón. Se le estaba dando como idea. Platón no se daba cuenta porque vivía en el olvido del ser. Pero yo, que pienso post-heideggerianamente, puedo descubrir y hacer una relectura de Platón muy simpática. Bueno, no sé si me he explicado o no, un poco, ¿no? Ahora, ese ámbito del ser, claro, ese es el ser paradójico. O sea, es verdad, ese ámbito de creaturalidad del ser que es distinto de las esencias y de los entes, es verdad, está ahí. Se puede llegar a él desde diferentes posturas filosóficas, ¿no? Ahora, el asunto es que si no doy un paso más, el ser que se dona sin un dador cae en un absurdo, ¿no? Cae en un absurdo, que es lo que le ocurre a Heidegger, ¿no? Cae solamente hay lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Ser. Que hay creaturalidad sin creador. Un ser que se entrega sin dador, ¿no? El ser es don, pero es un don que se está dando y se disuelve al darse. Y en ese sentido es muy generoso. Me disuelvo al darme a las personas, me disuelvo al darme a la historia, me disuelvo al darme, me doy, hasta tal punto que se olviden de mí. Y no reclamo, salvo una llamada, una invitación a los poetas, a que se acuerden de que estoy ahí, ¿no? Por eso es muy difícil, muy tenso mantener el hombre fuera del olvido del ser, ¿no? Claro, esto lo puedes hacer desde un pensamiento creacionista, que admita a un Dios personal que dona, ¿no? Dios dona el ser y se dona a sí mismo con el ser con una generosidad tal que su regalo, que es el mismo ser, se confunde con lo regalado. De manera que tú mismo
tienes que ser muy reflexivo y muy consciente para descubrir en ti mismo la profundidad del don que has recibido. Y que ese don está señalando a Dios como el donador. Claro, Heidegger, como ese don de Dios es tan generoso, tan desinteresado, que el mismo Dios pasa desapercibido, no está diciendo, aquí estoy yo soy el Dios tan bueno que te he dado el ser y me tienes que estar eternamente agradecido y no seas un malvado. No, me lo da y haz lo que quieras, ¿no? Pues a Heidegger lo que le pasa es que descubre el don, pero no es capaz de ver la necesidad del dador del don, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería deciros hoy, un poco atropelladamente. No sé si os he comido, no sé cuánto tiempo llevamos ya con esto, los 40 minutos que quedaban. El próximo día, pues Javier, Leo, tú también, ¿no? Y el próximo viernes. Y lo que nos dé tiempo. Intentamos hacerlo, vamos a intentar hacerlo más breve la semana que viene. No sé si os ha merecido la pena este tiempo gastado con Heidegger, pero bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta tenéis? Sí, vamos, a mí a raíz de todo este desarrollo, ¿no? Acerca de esta carta de Heidegger y todo su planteamiento en este punto de vista existencial ontológico, como que se me quedan varias cosas, o sea, como críticas, ¿no?, hacia él, de esta ambigüedad y de algún modo como un poco reduccionista, ¿no? En la interpretación un poco de la historia del pensamiento, digo, hasta qué punto es cierto o justifica él que verdaderamente se ha dado este olvido del ser en la metafísica clásica, en la consideración del ser en Platón, en Parménides. O sea, por un lado veo como una pretensión demasiado desmesurada, ¿no? Respecto a toda la historia del pensamiento, la tradición que se recibe, ¿no? Como si a partir de ahora, es decir, con la llegada de mi persona, Sí. me Es una de considero las... yo el auténtico intérprete del ser y de algún modo es como una desconsideración a Sí, pero 2000 años de historia del pensamiento. sí, ten una cosa en cuenta. O sea, en parte es verdad. Y en parte a todo pensador le ha pasado. A Aristóteles le ha pasado también. Y Tomás también va cogiendo. Lo que pasa es que lo hacen en plan más positivo, más amigo, ¿no? Van cogiendo lo que han aportado otros y lo enriquecen, ¿no? Aquí, ¿cuál es el asunto, no? O sea, aquí él es muy, en ese sentido es muy soberbio, ¿no? Y demás, porque podría haber sido más positivo. Lo positivo le sale solo al final, ¿no? Es decir, sí se ha dado el ser en los demás, lo que pasa es que no se han dado cuenta, ¿no? Un poco condescendiente, si quieres. Pero sí hay una cosa que es verdad, y es que yo encuentro lo que busco. Si no sé lo que busco, es muy difícil que lo encuentre. Entonces, es verdad que los apuntes que ha habido en la historia del pensamiento hacia ese ser, que en Aristóteles hay algunos poquitos en la analogía del ser, en Plotino hay un par de cosas en que vuelve a aparecer, Tomás lo hace, algunos de los tomistas lo mantienen, Juan de Santo Tomás lo mantiene, otros enseguida, pero es que es enseguida, pierden eso, ¿no? El esencialismo, que es una gran tentación, porque la inteligencia humana descansa en el esencialismo. Mantener la tensión para pensar el ser es muy cansado intelectualmente. Porque enseguida es un pensamiento que no controlas, porque el ser no es concepto. Como no es concepto, no puedes descansar en él. La esencia es concepto. El ser no es concepto. Entonces, mantener esa tensión es difícil. Entonces, sí es verdad que después de Heidegger es más fácil recuperar una visión de la historia de la filosofía en que caigamos en la cuenta de que otros habían pensado el ser. Pero también es verdad que en su momento histórico, y ahí podríamos decir, pues su momento histórico le ha condicionado, era muy difícil, y sobre todo en Alemania, que alguien pensase el ser. O sea, realmente no se pensaba así. O sea, lo que tú piensas con la historia de la filosofía que tú has estudiado, no era posible estudiarla en Alemania en aquel momento. ¿Me explico? O sea, él también tiene un límite de lo que él ha recibido, ¿no? El Tomás, de la escolástica que él ha recibido es una escolástica esencialista. Entonces, ¿es justo con Tomás? No, no es justo. Pero es verdad que Tomás se había reducido en ese momento histórico al esencialismo. Sí, en casi todos sitios. Es verdad que el terremoto que él provoca hace que tomistas de gran envergadura recuperen el gran Tomás que piensa el ser intensivo o el ser como acto. Fabro y Elson. Sí.
Y además como respuesta, y una respuesta muy seria, ¿no? Entonces, bueno, pues que hay soberbia, sí, que hay exageración, en parte sí. Pero ojo, también comprendamos, ¿no? Es decir, que desde nosotros estamos ahora haciendo lo mismo que Heidegger hizo con los anteriores. Heidegger, tú fuiste un poco inútil. Ahora yo sí que sé que los pensadores que pensaron en el ser, y que tú te equivocaste cuando pensabas el ser de los que pensaban en el ser antes que tú. ¿Vale? Ese matiz añadiría. ¿Otra cuestión, Javi, u otro de vosotros? Tomás. O sea, es una pregunta un poco general, pero ¿hasta qué punto es el ser lo que debemos preguntarnos? O sea, entiendo que el Heidegger gira en torno al ser, pero ¿hasta qué punto es esa la pregunta que tenemos que hacernos? ¿O debe girar en torno a eso la filosofía o nuestra filosofía? Bueno, una parte de. Una filosofía metafísica o ontología, en el sentido que ya un poco superando estas cuestiones, incluso una hermenéutica, tiene que llegar al mínimo de metafísica, que admite la gratuidad, el don, el ser, el amor. Ese punto es clave que se llegue a él y se aborde. Ahora, evidentemente, no toda la filosofía tiene que estar dedicada a ello. Ahora, si tú te dedicas a metafísica o te dedicas a ontología o incluso te dedicas a antropología y no has llegado a tocar ese punto, te falta algo. Ahora, puedes hacer ética, puedes hacer filosofía política, puedes hacer filosofía del lenguaje, puedes hacer muchas cosas sin abordar expresamente todos estos temas, ¿no? Bueno. Ahora, responder a esto en una mayor o menor profundidad, cualquier filósofo, yo pienso que sí tiene que habérselo planteado, ¿no? Ahora, no toda su filosofía tiene que gravitar en torno a esta respuesta. Aunque en el fondo, de cómo la haya respondido, se va a articular en mayor o menor medida el resto de sus pensamientos. Salvo que se dedique mucho a una filosofía segunda, sin salir mucho de ella. Que por segunda no significa que no sea importante, ¿eh? La ética es una filosofía segunda y es importantísima. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, lo que tú no puedes hacer, como hacen algunos países, esto en México, por ejemplo, estaba muy extendido, ¿no? Que es hacer toda la filosofía, toda la ética, todo en clave heideggeriana, ¿no? Heidegger es el santo padre de la filosofía contemporánea y, por lo tanto, desde ahí se piensa todo, ¿no? Ahora, sí es cierto, por ejemplo, que desde aquí se han sacado, desde Heidegger, se han hecho desarrollos originales de algunas filosofías de la liberación en Latinoamérica. Por ejemplo, la que intentó, además de corte no marxista, no dialéctico, que fueron muy peligrosas en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, la del padre Scanone, que murió hace un año, un jesuita de la UCA en Argentina, ¿no? Que, bueno, cogiendo cosas de Santo Tomás y cogiendo cosas de Heidegger, elabora una filosofía de la gratuidad y del don, compatible con la fe cristiana, ¿no? Y que tiene un sentido de liberación positivo, ¿no? No marxista, conflictivista y reductivo, ¿no? Entonces, bueno, son pensamientos, es decir, bueno, pues eso, es lo que es, ¿no? Ahora, uno puede hacer filosofía analítica y decir, ay, pues hay unos tipos en el centro de Europa que se dedican a pensar a Heidegger, pues bueno. Pero ellos tendrán o no tendrán, explícita o implícitamente, una respuesta a la cuestión radical, ¿no? Bueno, ¿más cuestiones? Yo tengo una pregunta. Bueno, lo primero es que me ha aclarado mucho, te lo agradezco, sobre todo la conclusión final. Pero si, no, o sea, si lo he entendido bien, el ser se manifiesta a través de todas las cosas. Lo que pasa que en el hombre se da el claro del ser porque tiene pensamiento, ¿no? Se puede decir así, sí. Cuando Vale. es pensamiento en el sentido del pensar rememorante. Vale. Y también me cuesta entender
la existencia. Porque, o sea, no le entiendo bien a qué se refiere, ¿no? O sea, ¿por qué critica la actualidad o sea, la existencia entendida como actualidad? Vamos a ver, la existencia como actualidad es lo que tenemos nosotros cuando no hacemos filosofía y estamos como uno cualquiera que no hace filosofía y somos un tío normal, ¿no? Ahora, cuando nos reunimos aquí a hablar de Heidegger, estamos en un momento extático. Nuestra existencia deja de ser de lo cotidiano, de la mano, y estamos en éxtasis filosófico, por decirlo así. Estamos saliendo de ahí al plano del ser, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el filósofo y el poeta son los que tienen que hacer esto para que el mundo se acuerde del ser, de la gratuidad, del don, ¿no? ¿Qué lleva esto? Lleva una paradoja. Tú imagínate un cristiano, por ponerlo en el plano de la fe, un cristiano que piense que lo normal del cristiano tiene que ser estar en éxtasis. En un arrobo místico, levitando sobre el suelo todos los días, ¿no? Una cosa es que yo tenga momentos de mucha intimidad con Dios o que Dios en algún momento te quiera dar un éxtasis, que puede hacerlo lo que quiera, ¿no? Pero la esencia del cristianismo no consiste en vivir en éxtasis. Yo puedo vivir con Dios en lo cotidiano. Lo que Heidegger pretende con la existencia, con ex es pasar, que la existencia que solamente es existencia es inauténtica. Para que sea auténtica tengo que estar en éxtasis, es decir, en el ámbito del ser. Entonces, claro, supone una tensión agotadora, ¿no? O sea, yo, por lo menos tal y como lo comprendo yo, ¿no? Sería como el cristiano que tiene que estar buscando el éxtasis, ¿no? No sé si eso te ayuda o no un poquito a entenderlo. Sí, vale. Sí. Gracias. De nada, Cristina. Padre, respecto a esto, porque en el alemán está ek, que es salir desde fuera, y el verbo era stehen, que también es estar colocado, situado, estar situado pero saliendo de sí. Yo encontraba la relación cuando nombró, por ejemplo, a Heráclito, que encontraba con los dioses o como que se encontraba con el ser, pero en lo cotidiano de la vida, y cuando todos se burlaron, da esa anécdota aquí. Sí, pero Heráclito sería el caso del loco, con cariño, o sea, no loco en un sentido peyorativo, del loco visto desde los otros, que está en éxtasis permanente. Es decir, podría tener un sentido positivo. Vamos a imaginarnos el cristiano que tiene un don del Espíritu Santo que le ayuda a vivir en la presencia de Dios permanentemente. Es decir, a irse dando cuenta de la presencia de Dios en cada pequeño detalle, en cada persona, en cada acontecimiento, etcétera, ¿no? Y entonces vive en esa familiaridad con Dios, conscientemente. No porque en un momento lo sepa y luego se acuerde de vez en cuando, sino que consciente, y entonces vas viendo la mano de Dios detrás de cada cosa, sin caer en fanatismos ni en errores, sino con mucha normalidad, ¿no? Entonces, bueno, eso que el santo puede tener, que es ver a Dios en todo y ver todo en Dios, es lo que tenía Heráclito en ese sentido, ¿no? ¿Vale? Está saliendo de sí y viendo lo divino en todo, ¿no? No sé si me explico o no me explico. Y en ese sentido, pues, bueno, podríamos tener un Heidegger metafísica, ontológicamente, que vaya por ahí. Sí, pero ¿sería el Heidegger real? No, porque es que en el fondo siempre está... O sea, como se queda en el descubrimiento de la creaturalidad absorbe al hombre, al individuo. O sea, es un todo, ¿no? Fijaos, él quiere escapar del naturalismo, quiere escapar del cientificismo, de la técnica, ¿no? Quiere escapar de eso. Y para eso propone el ser. Llega a este ser fáctico, ¿no? Paradójicamente, lo que hace es caer en otro ingente naturalismo. Ha naturalizado el ser. Ahora la naturaleza es ser. La esencia de los entes es ser creatural, pero no es creatural porque es ser de hecho, no es un horizonte de lo fáctico. Si queréis, es un naturalismo de segundo nivel. Es una crítica que me costó mucho entender, no sé si se me entiende porque la verdad es que es complicado, ¿eh? Pero esta es una crítica que me llevó a tener una discusión, un diálogo
con este profesor, Alejandro Llano, que está, no sé si se habrá muerto o no ahora porque estaba malito, ¿no? Porque lo escribió en un libro tal, y dijo, es que al final, yo digo, ¿cómo puede ser esto? Heidegger, con su horizonte fáctico, no hace más que repetir un ingente naturalismo. Digo yo, ¿qué narices significa esto? ¿No? Pero claro, es que si no hay Dios, si no hay el ser que dona el ser, al final lo que tú tienes es natura. Será una natura materialista o una natura ontológica, pero es solo naturaleza. Es lo que hay, lo fáctico. El ser siendo. Y entonces el hombre son chispitas de la naturaleza, los momentos más iluminantes de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, aunque tiene críticas muy buenas al cientificismo y al naturalismo, su planteamiento de fondo, por encerrarse en el ser, como lo dado y que se disuelve en el darse, es naturaleza. Ahora, él me respondería y me diría, oye, que no te has enterado de nada, porque entonces sigues pensando en clave esencialista de ese esencia, ese existencia, y entonces no has captado la diferencia. Yo le tendría que decir, si he captado la diferencia, lo que estoy diciendo es que tu diferencia, si no va más lejos, se disuelve, se autodisuelve. He captado tu diferencia, estoy de acuerdo en la diferencia ontológica que tú dices, pero esa diferencia o me remite a la diferencia teológica, o si no, cosa que tú dices que no es posible, se disuelve. Solamente la puedes mantener con un artificio voluntarista. ¿O se complicó más? Bueno, pues nada, el viernes nos vemos. Entonces empezaríamos Javier y Leo. ¿Quién era el siguiente? Que no me acuerdo ahora de memoria. A mí me tocaba. Sí, a ti el segundo, Leo. ¿Y el tercero quién es? Sería el siguiente. Para dejarlo concretado. A ver, creo que lo tengo aquí delante. Creo que tengo aquí las fotos. A ver, voy a mirarlo. Sería el día 8 de mayo. Era Tomás y Darío. Bueno, como tenemos un día de margen, por si acaso, tened preparado Tomás y Darío la primera parte, esa que hacéis en conjunto. Con que tenéis preparada... ¿Es el 8 o el 5? Vosotros, nosotros tenemos clase el 8, la siguiente, ¿no? Y os tocaba, como hoy les tocaba a Leo y a Javier, pero no ha dado tiempo porque hemos dedicado esto a Heidegger, van a hacerlo Javi y Leo. Simplemente que por si acaso lo que ellos nos dicen no nos da mucho juego, tengáis vosotros preparada de las 3 partes del libro de Lipovetsky, la primera. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Habéis comunicado a los compañeros ya las páginas a leer del libro? ¿Tú sí, Javi? ¿Lo has dicho a todos? Sí. Bueno, se lo comenté a Cristina y me dijo que aún así lo digo a todos, de la 24 al 34. 24 a 34 es lo que hay que leer para el control de lectura del libro. Almudena, toma tu nota y lo pasas en el chat, ¿no? O lo Ya pones... está pasado. Sí, yo he seleccionado las páginas del prólogo, creo que es. Vale, a mí no me ha llegado. Si me las hacéis llegar a mí las páginas, ¿me las pasas tú por WhatsApp, Almudena? Las páginas que he elegido Leo también. Sí. Vale, fenomenal. Pues nada, que tengáis un buen finde. Vale. Muchas gracias. Venga. Padre, una cosita que le quiero preguntar, pero de la otra materia. Vale, entonces iros todos y que se quede Darío, ¿vale? Vale.